Jesucristo levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos y el departamento de corrección parece que hace lo mismo. Nuestro departamento de corrección ha logrado milagros. Primero el parapléjico que camina, ahora el ciego que ve. El equipo de Cuarto Poder, Cintia López Cabán, ha estado investigando este asunto. Cintia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Cintia. Hola Jay, ¿cómo estás? Bien, y honestamente un poco molesto con esto porque, o sea, esto para mí, lo principal, lo más importante es que las víctimas entonces nunca pueden tener paz porque tú metes preso a una persona por 122 años, por 177 años, y resulta que a los par de años ya está con trucos, mecanismos, traqueteos, tretas y engaños, libre o con la potencialidad de salir libre. Y esto para mí es algo grave por eso, porque las víctimas del crimen nunca pueden pasar realmente la página, porque ahora siempre van a estar viendo que hay trucos, engaños, treta. El caso de Fermín Arraiza, los sujetos mataron a una fiscal que estaba trabajando para meter preso a una organización de narcotraficantes con alegaciones extremadamente serias de abogados y personas de alto nivel en Puerto Rico involucrados y de repente la matan en un supuesto carjacking donde no se robaron el carro. Pero bueno, Cintia, yo sé que tú estás investigando los 21 liberados bajo la ley 25, que se supone que sea que se van a morir en nada, pero duran años y no se mueren. Eran ciegos, pero de repente pueden ver, pero no los meten presos. Eran parapléjicos, pero caminan. Te escucho. Bueno, Jay, primero, en nuestro sistema penal hay una presunción de que la gente se rehabilita. Y también sabemos que cuando a ti te sentencian, antes de que tú puedas pedir algunos de estos privilegios de los que vamos a estar conversando, tú sabes que hay unas bonificaciones que se dan por buena conducta, por tomar ciertos cursos. Así que la verdad es que cuando a ti te dan una cantidad alta de una sentencia, tú sabes que esa no es la cantidad. Y yo creo que esa es una premisa que debe estar. Una cosa es una disminución. Una cosa es la gente que se rehabilita y otra es lo que vamos a conversar hoy, que es el abuso del sistema. En el caso de Hermes Ávila, que es lo que propicia toda esta conversación, era una persona que evidentemente no parecía y no estaba rehabilitada, una persona que era aparentemente un asesino en serie y una persona que caminaba y que aparentemente todo el mundo lo veía caminar, menos los 40 médicos del fondo que lo evaluaron, ni el panel que lo evaluó también acá entonces en corrección. Sí tenemos que O sea, recordar. 3 médicos en corrección y 40 médicos Tengo la impresión que en corrección solamente fue uno, Jay, que sí, lo con el evalúa panel, físicamente. El físicamente. El panel, panel evalúa los exacto, hallazgos. pero que a ti 40 médicos te evalúen, creo que son 40 o 42, y que tú, o sea, yo no soy un perito, pero tú ves la foto de Hermes y es obvio que él se está, o sea, tú Sí, lo pero lo que notas. te van a decir es que la foto es de ahora, no es de hace 2 años. No, no, Y, las fotos son históricas, Jay, porque para estar mm, cuando un requisito bajo la ley 25, cuando a ti te dan el privilegio de escarcelarte, es que inmediatamente, cuando él estaba todo inválido, que él no podía hacer nada y decía que él estaba todo chavado, él tuvo que ir al registro de ofensores sexuales, tiene 3 días, creo que son de 3 a 5 días para hacer eso, así que esa primera foto él debía estar todo viroldo, y lo vemos sentado como si nada, como tú y yo aquí. Eso a nadie le llamó la atención. Y un poco es lo que vemos en las fotos cuando yo me he dado la tarea de meterme en el registro de ofensores sexuales y tú ves personas que dicen que tienen una condición fisiológica limitante y sin embargo están de pie en la foto. Una persona que está ciega y tú, no, tú la ves que no le ves ok, espejuelo. precisamente, hablemos de los casos de esta ley, la famosa ley Ujú. 25, que es una ley para que personas que tienen SIDA y enfermedades terminales, que básicamente le queda nada, pues salgan libres. Actualmente había 21 personas libres bajo esa ley. Es técnicamente bajo la ley 25, aunque ahí lo que hay es una fusión de leyes porque se incorporan elementos de la ley 2, que es el plan de reorganización de corrección del Departamento de Corrección. Así que en realidad se dice ley 25, pero en realidad tiene gente de ambos lados y por eso es que tienes personas con la condición fisiológica limitante, que era una categoría que no existía bajo la ley 25, que se aprobó precisamente para ayudar a las personas que estaban muriendo de SIDA. Lo que sí sabemos es que hubo 21 personas, entre ellas hay una mujer, que fueron liberadas bajo esa ley. Y entre esas, haciendo preguntas, nosotros, voy a usar aquí mi listita, descubrimos que había una persona que la dejaron salir, era una persona que cometió incesto, violó a su hija de 19 años. Esta persona estuvo presa, lo soltaron el 11 de septiembre de 2023. Estuvimos haciendo preguntas, Jay, porque obtuvimos acceso a la lista y haciendo preguntas, adivina que descubrimos que lo habían arrestado nuevamente el 14 de mayo.
En la información que nos dio el Departamento de Corrección, Corrección dice que es que él violentó dos disposiciones del acuerdo. Una era que aparentemente tuvo problemas con la familia y otro que se acercó a la parte perjudicada. A través de fuentes supimos que la parte perjudicada, que muy genéricamente te dice corrección, era que él trató de comunicarse con la persona con la que víctima. violó. Exacto. Dios santo. O Pero no tan solo eso, sea, este sujeto, que esto es una pesadilla. este sujeto, Este es él. ese es él. Se Eh, llama, el nombre es José Huertas Torres. y ese es el que estaba ciego. Esta es la persona que cuando iba, porque como te estaba explicando, si tú te acoges a la ley 25 por una condición fisiológica limitante, tú tienes que cumplir con el registro de ofensores sexuales y ahí te hacen unas fotos periódicas. Las primeras veces que él iba al registro, él iba con, yo le digo un lazarillo, iba con un acompañante, una persona lo acompañaba. En las últimas visitas o en la última, él llegó solo, caminando como tú entraste por esa puerta y le explicó a la persona que le estaba tomando la foto que es que lo habían operado y él había recuperado la visión, así que ya no tenía una O condición sea, fisiológica limitante. una persona es liberada porque tenía una condición que estaba ciego. Había una alegación, porque tuviste, vimos los documentos y la demanda fue desestimada, aunque fue por un asunto técnico. Él demanda al Departamento de Corrección en una demanda de daños, planteando que por tomar un medicamento, tomar unas pastillas, él se había quedado ciego. Esa demanda se desestima. Ese es el planteamiento que Que permanece. se había quedado ciego por tomar metformin, que todos los diabéticos tomamos metformin, todos, incluyéndome. Y además, eh, qué cosa más loca, eh, que metformin es un medicamento anti-aging. O sea, lo usan hasta hoy día los centros de wellness, esos médicos de fichu, de ponerte bonito y jovencito otra vez. Metformin es lo primero que te recetan. Lo sé porque he ido unos cuantos. Ajá, ya pronto voy para hacerme fillers y botox. Y un efecto secundario, o sea, no está enumerado en sus efectos secundarios problemas visuales, porque ni de vista ni de nada. Yo hice el ejercicio sencillito de buscar entonces hacer una búsqueda y cuando tú miras no es una contraindicación, no habla nada de O los sea, ojos. que él dice que metformin le causó la ceguera, quedarse ciego, metformin, y que metformin se lo dieron en la cárcel y por tanto él demanda corrección. Y además de eso, resulta que lo dejan entonces libre porque supuestamente tiene una condición limitante severa que era estar ciego. Me gustaría decirte que sí, no tengo idea porque recuerda que el Departamento de Corrección cada vez que va a hablar invoca la ley IPA o algún tipo de Seguro. asunto Pero de, él violó la ley IVA porque él publicó toda esa información, así que pues ya no tiene derecho a la ley IVA, si él bueno, la publicó toda en los documentos, en las demandas exacto. que él presenta. Estamos Es que ese es el haciendo, problema, gente, perdóname, Cintia. Es que ese es el problema, o sea, tenemos gente que corrección dejó libre y no podemos decirle a ustedes todos los datos porque es que se buscan cuántos subterfugios hay para no darnos la información, pero resulta ser que la información fue divulgada en gran medida por la persona que está demandando a corrección para que lo suelten en la ley 25. Y es obvio que estas son personas problemáticas, que el departamento está loco por soltarlo, loco porque es que son problemáticos. Nada, yo creo que se junta el asunto de que estas son personas problemáticas, como tú dices, pero yo creo que también hay un asunto de dejadez, Jay. Hay cuestiones que son evidentes, como en el caso, pero Cintia, este sujeto llegaba con otra persona porque no podía ver, necesitaba a alguien que lo guiara, un lazarillo, una persona, ujú. y de repente llega solito porque se operó y ahora puede ver, pues, pues para adentro, pues no, lo dejamos libre, porque esto, pues está bien, chévere, me alegro mucho que ahora puedas ver. Pues te toca volver a la cárcel porque la condición por la cual te soltamos ya no existe, pues para adentro. ¿Qué es lo que me pasa con la dichosa ley? La ley de SIDA, en el 1992, cuando esta ley se aprobó, el SIDA era una enfermedad mortal. En efecto, una vez el HIV se convertía en SIDA, se acabó, te queda meses. Pues se aprobó una clemencia ejecutiva para que tú te fueras a tu casa y murieras con tu familia en tus últimos días de SIDA. Pero el SIDA ya no es eso, hace décadas. So, hay que cambiar la ley, pero no, ahí sigue la ley. Pero entonces los mediocres, según los legisladores, usted los ve a todos los legisladores barriendo el piso y dándole pescosa limpia a la secretaria de corrección y a los funcionarios de corrección, pero ellos no cambian la ley. Y al revés, le dan más potestad en la ley a la gente que, según ellos, son mediocres. Cada vez le dan más poder a la secretaria de corrección, a Junta de Libertad bajo palabra y a estos elementos para hacer lo que hicieron. Nada, perdóname, Cintia. Sé que hay otros casos más que queremos discutir, como el del ciego que ve. También hay el muerto que no se ha muerto. Bueno, Jay, también ¡El muerto vivo! Nada, hay varios muertos que están vivos, pero en la ley 25 también incluye otras condiciones criminales. Lo que debería pasar es que se enmiende esa ley para
aclarar algunos detalles que seguro. evidentemente ya no están al día. Pero yo creo que hay otro asunto también. Yo creo que estas leyes, por ejemplo, esa ley, la ley 25 y la ley 85 es la reciente, ¿no? Parte del problema es que tampoco son claras, porque, por ejemplo, parte del problema que hay ahora es que mucha de esta gente, aunque no salgan por ley 25, por ley 85, van automáticamente a la Junta de Libertad bajo palabra sin haberlo pedido, porque la ley exige que independientemente de tu peligrosidad, si tú cumplas un término de tiempo, te tienen que evaluar. Y no hay criterios claros. Y yo creo que debe haber una conversación un poco más amplia sobre cuál es el contexto en que personas que se rehabilitaron pueden ser escarceladas, porque yo sí Pero creo en la rehabilitación. seguro, Cintia, yo también quiero la rehabilitación, pero sociópatas no son rehabilitables. Estos sujetos son asesinos en serie. Este sujeto, un asesino en serie, un sociópata, no hizo más que salir y mató a otra mujer. Pues hay gente que no es rehabilitable. Por ejemplo, el violador en serie de hombres homosexuales, el ángel de los solteros, como se le conoce, que acaba de coger la posibilidad de libertad bajo palabra. Ese sujeto, las barbaridades que hacía era que perseguía a hombres acaudalados homosexuales Ujú. y los perseguía hasta, ¿verdad? A enamorarse, salir, janguear, bla, bla, le pedía chavo. Y el día que ellos ya no querían más nada, le hacía un nudo vietnamita. O sea, los dejaba tesos y empezaba a apuñalar cientos de veces mientras la persona estaba con un nudo. Ese tipo de verdad es rehabilitable. Una persona que hizo eso al menos 27 veces es rehabilitable. Pues no, hay gente que no es rehabilitable, coño. No, no hay forma de que a mí me digan que todo el mundo es rehabilitable. No, hay gente que no es rehabilitable. No pueden tener el derecho a libertad bajo palabra. No, no, no. Porque, Por eso, Cintia, y esa ley de Rodríguez Bebe, de que ahora a los 15 años, pues acaban de enmendarla. La ley de Rodríguez Bebe, que también votó Rana Irma, que votó también ahí María de Lourdes, ahí votaron a favor, todos votaron a favor, de reducir a 15 años. De repente se dieron cuenta de que esa ley iba a aplicarle al violador en serie que violó a 24 muchachas y cuando iba a salir ese sujeto, de repente dijeron, anda, pues vamos a tener, y enmendaron la ley a toda prisa porque se convirtió en un escándalo, porque las mujeres agredidas sexualmente por este sujeto, gracias a Dios, se unieron y hablaron y dijeron, y fueron donde el gobernador, y fueron donde Molusco, y vinieron a nosotros a Cuarto Poder, y fueron y hablaron conmigo, y entonces, pues no hay que enmendar la ley, y ahora ese sujeto no puede salir. Así es esa es la forma de legislar. Nada, te escucho, pero mala mía. hablando en el caso del ángel de los solteros, él no pide ir ante la Junta. Lo que pasa es que la ley Cumplió provee, 35 años, seguro. exacto, para que de manera automática, y yo vuelvo y te digo, yo sí creo que hay unos contextos, y ahí yo creo que el problema es, y lo que hemos visto en toda esta conversación es, que aquí se hacen las cosas de manera automática sin una reflexión. Una cosa es una persona que ha atravesado por un proceso de rehabilitación. Algo de la cobertura del ángel de los solteros que me llama la atención es que ahí hay un psiquiatra forense que ha estado en diferentes programas explicando por qué un asesino en serie no es rehabilitable. Yo no he visto en ninguno de los reglamentos que he leído, en ninguna de las leyes que he leído, que haya unos criterios por los cuales a ti se te debe evaluar, dependiendo, por ejemplo, el tipo de delito que tú cometas. Seguro, sí, tu planteamiento es que hay que buscar una ley que sea específica. Yo creo que tiene que haber un contexto y no tan solo eso, yo creo que hay que evaluar también los programas en la cárcel, en el departamento de corrección y evaluar cuánto te ayudan o cuánto no te ayudan. Porque yo creo que muchos de estos programas son bien, como dicen en Atillo, bien piragüita, que o sea, no propician nada, que tú te quedas igual. Nada, volviendo a la lista de los 21, está el asunto de la gente que no se muere, que tienen prognosis. En todos los reglamentos, Jay, que yo leí los 3 reglamentos, porque ha habido transformaciones de reglamentos a través del tiempo. Todos los reglamentos mantienen lo mismo, que una prognosis de vida corta contempla 6 meses de vida. Así que a uno le llama la atención cuando tú empiezas a ver la lista de los 21 que a ti te dieron, por ejemplo, hay una persona que se llama Kenneth Quiñones Quiñones, él fue escarcelado el 29 de abril del 2022 y sigue vivo. No le estoy deseando nada, pero te estoy diciendo que si la No prognosis de estamos vida es deseando 6 la muerte de meses, Don Kenneth, pero supongo que tú hubieras muerto hace 2 años. entonces tú te quedas pensando qué pasa si el propio reglamento, mi issue es uno semántico, si el reglamento claramente establece que son 6 meses y pasan los 6 meses, una pregunta que yo tengo y que nadie parece hacerse es si se debe revocar ese permiso o si esa persona está siendo evaluada y está, porque sí también es cierto que personas en etapa terminal
no necesariamente hay gente que está en etapa terminal, Seguro que 3, está año y 4, medio, 5 seguro. años. Lo que pasa es que de lo que hemos visto es que no hay ningún tipo de supervisión. En el caso de Hermes había que visitarlo cada 15 días como establece la ley y lo iban a visitar, lo visitaron 4 veces y 4 veces que él fue a la oficina, pues. Encontramos varios casos. Otro caso que me llamó la atención, Víctor Torres Jau, que fue convicto por asesinato en segundo grado. Él fue excarcelado el 9 de octubre del 2018 y en la lista que preparó corrección, adivina, Jay, también fue excarcelado el 1 de diciembre de 2022. Eso me hace pensar que tuvo el beneficio, pasó algo, no sé si es que se lo revocaron porque incumplió con su contrato y se lo dieron de nuevo. De los reglamentos que yo he leído establece que tú puedes violentar el contrato, Ay, pero todavía cualificas para los privilegios de desvío. pueblo, usted acaba de escuchar una cosa, esto para mí no es creíble. O sea, usted acaba de escuchar que una persona a la que le dimos el privilegio de que iba a cumplir ciento y pico de años de cárcel, de repente le cambiamos la pena y le dijimos, mira, te vamos a dar un pase extendido para que te cojas un break y pases tus últimos días de vida o por tu condición limitante con tu familia. El tipo viola de nuevo las condiciones por las cuales se dio la libertad, lo metemos preso y le damos otro breakcito más. Pues, ¿cuándo la familia que es víctima de alguien? ¿Cuándo esa mujer que ha sido vejada? ¿Cuándo ese hombre o esa familia que ha sido víctima de crimen va a poder tener paz? Si la persona que cometió la atrocidad contra su familiar en cualquier momento coge un brequecito de paz extendido para janguear por ahí a discreción del Departamento de Corrección. Pero nada, continúa así. Bueno, y parte de los problemas también que hemos visto que ha habido en este proceso es que, aunque en todos los reglamentos que yo leí, que me leí los últimos 3, que están vigentes desde el 2010, todos establecen que tú tienes que tener, uno, garantizar que la persona no sea peligrosa y que tienes que incorporar, tienes que hablar con la víctima o con los familiares de las víctimas. Y sin embargo, en el caso de Hermes Ávila, vimos que para corrección, cumplir con ese requisito es enviar una carta. Esa carta llega o no llega. Si la carta no viene de vuelta y no hubo una reacción, se da por entendido que esa persona no tiene interés en participar en el proceso y se entiende como que se cumplió con ese requisito. Sin embargo, no hay un ejercicio activo de buscar a esas víctimas, de procurarlas por teléfono, de garantizar que fueron informadas y que se tome en cuenta lo que estas personas piensan. La mayor parte, Jay, de la lista de los 21, nosotros hay 6 casos que tienen que ver, que son de delitos de violencia sexual, en su mayoría, donde hay uso de violencia, y tenemos 7 casos de crímenes violentos de asesinato. Así que tú pensarías que como parte del proceso de evaluación hay un poco más de rigor, que no se trata de enviar una carta, llega o no llega, y si no llega de vuelta, pues tú das por entendido que la persona no tiene ninguna intención de participar en ese proceso de análisis. En el caso, por ejemplo, de la familia de la víctima de Hermes Ávila, ellos se enteraron que él estaba en libertad de los familiares después del crimen. Ellos no lo sabían, no habían sido informados porque como se envió la cartita y la cartita no fue devuelta. Sea, la cantidad de cartas que ahí me envían que no son para mí. ¿Y qué, pues, qué tú haces? Pues se las devuelves al correo, el correo las devuelve a veces y a veces no. En mi caso, para un montón de gente que lo que hace es que las bota. Además, yo estoy seguro que cartas mías le llegan a un montón de gente porque yo he vivido en los pasados 10 años como en 15 sitios diferentes, porque yo he mudado un montón. Bueno, y hay estas cosas ya y estos detallitos que a veces acuse de recibo. Carta certificada. Hay unos detallitos, tú puedes garantizar Seguro. con un ejercicio y lo que se paga son unas monedas, no es que es caro, pero tú puedes enviar la carta certificada, que alguien firme o que tú garantices que se devuelva, pero la impresión es que se envía por correo regular y que llegue o no llegue, y estamos hablando, esto no es gente que estaba paseando su perrito, estamos hablando en el caso de Hermes Ávila, de una persona que su sentencia de 122 años contemplaba 2 crímenes de Ujú. naturaleza violenta. Lo que pasa es que como está cumpliendo las penas de manera concurrente, pues no se habla de eso, se habla solamente del femicidio, pero acá había también un caso de actos lascivos y eran casos de mucha violencia. Y la pregunta es, yo te estoy hablando de la familia de una de las víctimas, pero nosotros hemos olvidado el segundo caso. Seguro. Así que estamos hablando de que Esta son... familia acaba de demandar por 20 millones de dólares, Ujú. dicho sea de paso. Así que nada, estoy mirando la lista. Algo que me llamó también mucho la atención de la lista es que de los 21 había algunos que sí habían cumplido penas habían cumplido 20 años o más, pero tengo varios casos donde las personas
Por ejemplo, estuvieron presos 5 años y salen por una condición fisiológica limitante. Por ejemplo, en un caso tengo Nicolás Torres Padró, que era un caso de agresión sexual, 2 cargos de agresión sexual. En ese caso yo leí los documentos de la apelación de él, la menor declaró, tuvo 5 años presos nada más y salió por una condición fisiológica limitante. Cuando tú lo ves eh, te voy a leer mis notas, dice: "Yo lo noté con espejuelos y aparece de pie". Según la apelación que yo leí, él estaba sentenciado a 60 años de cárcel, Cumplió 5. cumplió 5. Está egresado en el Y la 2023. menor de edad, pues, que aguante el tipo que hizo la barbaridad que le hizo a ella esté suelto. Tenemos, ahí tenemos una. ¿Sabes para qué aprobamos leyes de 60 años de cárcel? O sea, ¿para qué? ¿Para qué metemos leyes de 277 años? Si la gente como estos dos sujetos que sabe burlar el sistema, se burla el sistema. Y pues, mire, 5 años este otro, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando tú planteas que tú tienes una condición fisiológica limitante o tienes una prognosis de vida corta, eso es lo que se toma en cuenta, no se toma en análisis como parte del análisis. Y lo que han explicado las funcionarias de corrección que han estado en las vistas que celebra el Senado para entender las razones que llevaron a que la excarcelación de Hermes Ávila, lo que te explican es, pues, eh, de una manera muy general cómo se hacen estos procesos. Pero es que Cintia, mira el sinsentido que tiene esto. Según si en efecto Hermes Ávila estaba limitado, Ujú. pues ahora mismo debería estar libre otra vez, porque es que él volvió a cometer el delito, pero sigue teniendo las limitaciones. O sea, que es embuste, obviamente, pero mi punto es, ok, pues esto es sencillo. Ah, pues ahora en adelante, si usted es del bajo mundo y usted necesita un gatillero, contrate a alguien que esté parapléjico. Ah, pues ya, y el parapléjico que sea el gatillero. Y tú mata a 10 personas, ay, no puede ir a la cárcel porque tiene una condición limitante. ¿Verdad que eso no tiene sentido? Pues eso es lo que estamos haciendo. O sea, Bueno, yo sé que lo estoy exagerando, pero es que eso es, o sea, es que no tiene sentido que alguien, por meramente de una condición limitante, pues entonces ahora en adelante solamente usted, si usted es del punto, encárguese de que los punishers del punto sean los muchachos, los pushers, como se le conoce a eso, del punto sean los muchachos que tienen una condición limitante. lo que pasa, Jay, parte de lo que hemos descubierto es que se está haciendo una interpretación laxa también de ¿De la ley. acuerdo? ¿De acuerdo? Se supone que la condición fisiológica limitante no es por sí sola una categoría suficiente. Se tiene que cumplir, en ese caso son 2 criterios, que es el pronóstico de vida corta y, porque sabes que hay todo el debate. Miré, de hecho, todos los reglamentos y los últimos 2 reglamentos intercambian dependiendo la disposición que a ti te dé la gana de leer. Si estás leyendo la primera parte o la segunda parte del reglamento, al inicio del reglamento lo que se establece es que la prognosis de vida corta o la condición fisiológica limitante. Pero si te molestas en leer el reglamento completo, vas a ver que en los últimos 2, al final incluye la I, que sería que los 2 criterios que para que a ti, y aquí, ¿qué es lo que trato de decir en oraciones completas? Que para que te den, para que el departamento de corrección te conceda un pase por condición de salud, tú debes tener como mínimo una condición fisiológica limitante, pero tienes que tener y una prognosis de vida corta. Esos solamente son 2 criterios, a eso se tiene que sumar un análisis de el asunto de la peligrosidad. No tan solo eso, Jay, tú tienes que tener un familiar que te reciba. Eso no es como que te tiramos a la calle y tú te vas a janguear, no. Ese familiar tiene que asumir responsabilidad y pagar por todos los gastos. En el caso, por ejemplo, de Hermes Ávila, supimos que era la amiga de la amiga y que la explicación que dio, por ejemplo, Celia Cosme en la vista pública es que en Puerto Rico, que aquí impera la y bendito y la yutería, es que si tú eres mi amigo y como aquí los amigos se tratan como familia, pues se sustituye ese criterio que un amigo tuyo puede ser tu familiar, pero la ley habla que debe ser un recurso familiar. Así que estamos hablando que cada vez más el sistema va relajando, flexibilizando criterios que son bastante específicos y que sí están claros en la ley, porque la ley es clara, no es que Sí, no sí, es sí, ambigua. sí, 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 de acuerdo. Dicho eso, los legisladores tienen que ver que si aprueban legislación, el reglamento, tú puedes incluir claramente que antes de entrar la ley en vigor, el reglamento autorizado tiene que ser aprobado por la Ujú. legislatura. Porque, ¿qué pasa? Que tú apruebas una ley y viene la legislatura, aprueba una ley perfecta, pero viene la agencia allá que es la que la va a ejecutar porque pues acá el legislador escribió la ley.
pero el que le ejecuta es corrección, el que le ejecuta es la policía, el que le ejecuta es la fiscalía, el que le ejecuta es el ejecutivo. Ujú. Y el ejecutivo viene y hace un reglamento ultra vires, que es ilegal, pero que se extiende en su poder, como en este caso, una interpretación laxa de que lo sueltan así. Pero la parte que yo no entiendo, Jay, es porque usualmente, y no sé si tú has escuchado la discusión pública de los asesores y de los empleados de confianza, que son bien valiosos. Recuerda que en Puerto Rico hay Seguro, una cantera de talento que trabaja en el gobierno. Si nosotros damos por sentado que esa cantera de talento está trabajando en el gobierno, ganando todos estos salarios jugosos, tú pensarías que esa cantera de talento puede hacer un reglamento bueno. La seguro. preocupación es que nosotros tenemos reglamentos que aparentemente son medios mediocres, que Bueno, fueron. y o al revés, que le da una discreción bien amplia, porque si tú eres este funcionario público que quieres tener más poder y control, pues tú vienes y asumes mayor poder y control, y por reglamento haces lo que te salga a los pantalones. Entonces, pues la lindia, o sea, pues de nuevo, el legislador no puede simplemente delegarle a la agencia y que haya la agencia haga lo que le venga en ganas, que eso no, así no funciona esto. O sea, yo vengo y hago un reglamento y se supone que la legislatura verifique que el reglamento cumple con lo que se disponía y con la intención legislativa, pero no. O sea, a mí lo que me molesta de todo esto, Cintia, es que todo el mundo está echando los 20 a doña Celia. Y Celia tendrá los defectos que tendrá, porque los tiene. Doña Celia, que fue la funcionaria que dio Ujú. la libertad a esta gente. Se primó la Pero es cara. que aquí la legislatura aprobó leyes que no revisó para darle un update. Además, aprobó legislación conflictiva la una con la otra. Además de eso, después aprueba leyes que dan más poder y autoridad de discreción a la corrección, que es la que recomienda, a la Junta de Libertad de la Palabra, que es la que ejecuta. Entonces también le damos una discreción enorme en un asunto reglamentario. Pues aquí la corrección falló. Ahora el juez del caso, viene la fiscalía y llega a un acuerdo para que se declare culpable don Hermes, sujeto este asesino, Ujú. y cambiaron, pusieron una disposición de que, no puede ponerse ahí, de que este sujeto tiene que estar separado de la sociedad por su peligrosidad para el resto de su vida, hay que cambiarlo. Se le dio un update, pero eso es whatever. Por eso, pero yo creo que ahí, Jay, y tú sabes que yo soy bastante crítica de los jueces y las juezas. Yo creo que ahí El juez lo hizo bien. lo que pasa es, yo creo que le están intentando echar la culpa al juez, pero yo volví sobre los documentos porque en la vista era un reguero de nombres, de datos y de fechas, y lo que pasa es que a Hermes Ávila, cuando se declara culpable, yo te estaba explicando, se declara culpable por dos casos diferentes, que era el caso de los actos lascivos y también está el caso del asesinato, porque en aquel momento no existía el concepto de la palabra femicidio. Lo que se establece como parte del acuerdo es que no va a haber una reincidencia. ¿Qué pasa? Cuando el juez, porque leí la sentencia, el juez pone por escrito en la minuta, se pone entonces cuál va a ser la pena, el juez pone, se elimina la reincidencia, pero entonces pone una línea que no tiene ni verbo, pero que dice separación permanente de la sociedad. Cuando Hermes empieza a pedir entonces todos estos permisos, y esto es la inferencia que yo hago por lo que leo. Este es mi análisis. Yo no he tenido, y aclaro que no he tenido acceso al expediente. Hermes empieza a pedir eh, salir, él pide le pase este especial extendido por razón de salud. Yo tengo la impresión que cuando él lo pide inicialmente en el 2013, se hace un análisis y ahí es que él descubre que tiene una liniecita en su sentencia y como él tiene tanto tiempo para leer y educarse, me imagino que habla con alguien, y ahí es que se descubre que eso es incongruente, que si a ti te eliminaron la reincidencia, esa línea no puede estar, porque lo que te lleva a que se pueda incluir la separación permanente es que tú hayas sido un reincidente. Y se quita por un asunto técnico, pero se quita en un contexto también muy particular. O sea, no creo, yo creo que el juez, y este es mi análisis, se percató de la peligrosidad y lo incluye. Precisamente porque el juez que los sentencia sí conocía lo que estaba Seguro. pasando. Así que nada, No, 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 yo estoy de acuerdo. El juez no cometió un error, el juez cumplió con lo que es el derecho. Mi punto es, y aquí, de nuevo, mi punto aquí es que todo el mundo se busca zapatear, hasta la propia secretaria de corrección, que es la que tiene el poder y la autoridad confirmada por el Senado de Puerto Rico de disponer si alguien va a salir libre o no, y le cedió esa autoridad a una funcionaria de tercer nivel. O sea, entonces todo el mundo aquí le echando la culpa al otro, todo el mundo. La policía, o sea, todo. Es que el mero hecho, gente, de que tú dejes libre a estos sujetos sin antes preguntarle a la policía si su nivel de peligrosidad para mí es disparatado. Y la policía no le consultaron. El coronel Carlos Cruz, que es el que está ahora de jefe de la inteligencia de la policía, fue el que arrestó a Hermes en Cagua.
con aquel caso terrible del 2004. Y ese sujeto estaba siendo investigado todavía por múltiples otros casos. Pero ahí sueno tan acartonada. Lo que pasa es que hay un problema con la ley. Cuando yo empecé a leer la ley 25, que la he vuelto cada vez más porque todo esto me parece tan absurdo, la ley no es clara en torno a quienes hay que informarles, por ejemplo, en la excarcelación. Y parte del problema es, por ejemplo, Jay, cuando nosotros vamos a investigar, es que cuando tú estás viendo quién sabía o quién no sabía, por ejemplo, cuando a Hermes Ávila lo excarcelan, eso no se le informa a nadie. Por ejemplo, eso no se le informa al tribunal, no se le informa a la policía. Y yo creo que eso es un defecto de la ley. La ley debe establecer, ok, yo te voy a excarcelar. Sin embargo, una vez tú sales, este papelito debe ir al expediente de tribunales, debe ir al expediente de la policía, y son cosas que son sencillas. Tú te preguntas por qué no pasa. Para mí no tiene sentido que a ti te excarcelen y que no exista un registro y que no haya un double checking en ningún lado. Y cuando busco la ley 25, por ejemplo, es ambigua. Da la impresión que solamente dice que se le debe informar a corrección en el caso de los menores que podrían ser excarcelados. Y hasta ahora a ningún menor se le ha dado este beneficio. Lo que ha dicho la secretaria de corrección es que se le ha dado a 135 personas y que solamente quedan los 21 casos activos, que es lo que yo te estaba describiendo. O sea, aquí hay unas cuestiones también que tienen que ver con legislación mal escrita o hecha a propósito o hecha a la carta por algún otro propósito. Y yo creo que hay un tema que no hablamos mucho de él y yo creo que es cada vez más la estructura de este país está politizada. Nosotros sabemos que en el Departamento de Corrección en este momento está dirigido por una secretaria de corrección que es la persona encargada de movilizar las huestes del PNP, en este caso las huestes del gobernador. Y yo En creo que Bayamón. esto percola, yo creo que hay un problema bien grande cuando el nivel de reclutamiento se da por razones también político-partidistas. En este proceso lo que hemos visto es que el sentido común no aplica. Por ejemplo, no quiero atacar a Celia Cosme, pero Celia Cosme planteaba que ella no tenía discreción, por ejemplo, para denegar o rechazar una petición que es un privilegio. Y eso a mí me parece absurdo. Si tú Absurdo, vas a seguro. darle a una persona algo que es similar a un indulto, tú tienes que tener, uno, la capacidad para rechazarlo y dos, la capacidad para pedir información adicional, porque cuando a él lo escarcelan, ya él ha tenido 3 rechazos. No, y yo sé que es obvio que esa es una respuesta que el abogado le dijo que tenía que dar para ella liberarse de responsabilidad y demás, porque es que a mí me llega esto, pues yo no tengo discreción, pero es que eso es exactamente lo contrario al Ujú. establecimiento legal. Pero nada, Cintia, Y la ley también establece, creo que en uno de los reglamentos vi que en algún momento había que informarle a la secretaria, no sé si es en el segundo o el primer reglamento, y eso eventualmente se elimina, ya, y también es un poco absurdo. Como una persona de una jerarquía menor está tomando decisiones tan importantes como es escarcelar gente y la secretaria vive desentendida. También ya, es absurdo. O sea, eso es como que yo tomo una decisión aquí y no te lo digo a ti y tú vas por la vida, pero sin embargo tú eres la persona que a fin de cuentas la responsable de lo que esté pasando. seguro. Nada, tratamos de hacer el trabajo. Gente, ahí están los casos, son 21 y ya lo escucharon básicamente uno a uno. Daremos seguimiento a ver qué más pasa con esto. Gracias, Cintia. Cintia López Cabán.